por blockchain y sus posibilidades. Y os voy a contar un poco el guión que me he hecho para comentaros, ¿no? ¿Qué es? Yo creo que blockchain supone un cambio de paradigma absoluto. Yo creo que para entenderlo a veces tenemos que dar 2 o 3 pasos atrás y mirar con perspectiva lo que tenemos. Yo os decía, yo tuve la suerte que para mí fue una revelación, ¿no? O sea, fue algo muy claro como Bitcoin en un momento dado, como un medio de pago, era absolutamente maravilloso. Y entonces vamos a explicar un poquito, pretendo hacerlo, qué es la tecnología blockchain, qué propone, de dónde viene, que es muy importante saber la filosofía subyacente a este movimiento, a lo que era Bitcoin o las blockchains públicas, como Bitcoin y Ethereum, ¿no? Luego hay otras blockchains privadas que han ido surgiendo un poco al amparo de esta nueva tecnología. Y veremos que a Bitcoin en su primer momento, ¿no? Surgía como una forma de ser una nueva forma de dinero, ¿no? Y venía lo que decía los activismos y los cyberpunks, ¿no? Estos movimientos filosóficos. Pero luego sí que es verdad que con el paso del tiempo y con el uso que se le ha ido dando, ha perdido en principio esa utilidad como medio de pago. ¿Por qué? Porque todos éramos conscientes de que Bitcoin tenía un problema de escalabilidad, es decir, son bloques, como ha señalado muy bien Gaby, que se van generando cada 10 minutos y bloques de 1 mega. Entonces, cuando más se estaba utilizando, más transacciones había y no cabían todas las transacciones en el bloque. Y si esto se iba a convertir o se va a convertir en algo global, había que dar una solución a ese problema de escalabilidad, ¿no? Y se han propuesto soluciones distintas. Hoy por hoy ya hay soluciones, pero yo es lo que os decía, ¿no? De este lado de la pantalla para que te veas. Perdóname. En 2014 yo participé, creo que fue en una iniciativa que hicimos en Madrid, que era la calle Bitcoin. Entonces fuimos un grupo de voluntarios por la calle Serrano comentando que era Bitcoin y si lo conocían o si querían utilizarlo como medio de pago, ¿no? Y aquí yo tuve la genial idea de proponérselo claro a un amiguete mío que tenía un bar cercano donde voy con mis amigos a tomar cervezas. Y lo metí y yo le pagaba las cervezas en Bitcoin, ¿no? Y claro, en buena hora porque me ha salido cada una de aquellas cervezas a una botella de la Sicilia, ¿no? Pero bueno, era importante ir moviéndolo, ¿sabes? Y cómo funcionaba este tipo de cosas. Pero hoy, por ejemplo, o hace escasamente 1 mes o 2 meses, yo no podría pagar una cerveza a mi amigo. Porque si la cerveza me cuesta, o las 2 cervezas, 3 euros, si quisiera que esa transacción se incorporara corriendo en el primer bloque y la cogieran los mineros, tendría que pagar una comisión de 9 euros. Pero ya hay soluciones que se están dando, como Segwit, que se implementó el 1 de agosto, los Lightning Networks. ¿Qué ha podido ser Bitcoin o está derivando a una reserva de valor? Pues se ha estado utilizando en los países, sobre todo, que tienen una inflación muy alta, como una forma de no perder su valor. También es cierto que esto es muy experimental y en los últimos meses, pues Bitcoin, no sé si unos máximos de 15.000 euros, ahora está en torno a los 8.000, o sea que también fluctúa muchísimo y si no entiendes bien el conocimiento, lo que propone Bitcoin, esto no es apto para gente que sufre del corazón porque la volatilidad es extraordinaria. Pero hay otra cosa mucho más interesante desde mi punto de vista sobre qué es Bitcoin o qué puede ser Bitcoin en el futuro. Y hablaremos, ¿no?, de lo que es el Internet de la información, que es el Internet que tenemos hoy, que ha explicado Gabriela, o el Internet del valor, que es lo que propone la tecnología blockchain. Hola. Y es la capacidad que decía Gaby de transmitir valor a través de Internet. Y lo veremos también. Y luego vamos a ver muy sucintamente, de forma muy visual, cómo funciona una cadena de bloques. ¿Cuántos de vosotros de aquí sois usuarios de alguna criptomoneda? ¿Alguno? Mira. Bueno, lo más importante que yo creo que es la base de blockchain para entender las connotaciones que puede tener, es lo que os decía, es la descentralización, que es un concepto absolutamente disruptivo. A mí me gusta mucho el ejemplo del péndulo, ¿no? Yo creo que a lo largo de toda la sociedad de la humanidad ha habido momentos, lo podemos ver en cualquier situación, donde un péndulo ha ido girando desde elementos más centralizados a otros absolutamente descentralizados, ¿no? Y lo podemos ver pues en todo tipo de cosas. Por ejemplo, igual, el ejemplo más gráfico es el de la educación. Si nos fijamos en la Edad Media, todo el conocimiento estaba muy centralizado en lo que eran los monasterios o en los castillos de los señores feudales y prácticamente la población era analfabeta. Con el redescubrimiento de la imprenta en Europa, ese péndulo pasó a estar más descentralizado y ha alcanzado una descentralización total con Internet, ¿no? Hoy cualquiera de nosotros sí que tenemos ese acceso a la información, ¿no? O con el poder. En las monarquías europeas del siglo XVIII, el poder estaba concentradísimo en la figura del rey, del monarca.
la frase de Luis XIV, el Estado soy yo. Y hoy por hoy ese Estado pues ha pasado a un tema más descentralizado cuando tenemos nosotros un poco, pues vivimos en estados de derecho y hay una separación de poderes. Entonces, yo creo que Bitcoin o blockchain, la tecnología subyacente, lo que nos propone es que ese péndulo de la confianza, que siempre ha estado en un estado muy centralizado, es decir, siempre hemos necesitado de tercerentes de confianza, ¿verdad?, que regulen nuestros procesos o nuestras relaciones laborales o personales, puede pasar en muy poco espacio de tiempo el péndulo radicalmente al otro lado, al de la descentralización. ¿Por qué? Porque ahora, con Bitcoin y la tecnología blockchain, ahora nuestra confianza, todos nosotros la podemos depositar en algo tan aséptico como las matemáticas y la criptografía. Y esto, hasta ahora, hasta la invención de blockchain, no era posible. Por eso creo que sí que va a ser algo extraordinariamente disruptivo. De forma, y no solo yo, ya no ha transcurrido ni una década desde la aparición de blockchain y ya hay mucha gente que lo está pensando, incluso se está acuñando un término, ¿no?, que podemos ir dirigidos a una sociedad 3.0. Lo que os decía, es un cambio de paradigma mental centrado en la descentralización, ¿no? Ahora no necesitaríamos confiar en terceras personas, en entes centralizados. Es extraordinariamente seguro y privado gracias a la criptografía. Va a poder proporcionar un comercio instantáneo y global, fácil de usar, prácticamente gratuito y a disposición de todas las personas. Esta es una foto que me parece muy significativa. Es un pastor en Etiopía que tiene un teléfono móvil con datos. Es decir, ha sido sorprendente la penetración que ha tenido en los países menos desarrollados la telefonía móvil con los datos. Y van a estar a la misma altura que cualquiera de nosotros, porque esto al final se va a hacer a través de Internet y los datos. Yo no os voy a contar nada, ligeramente, porque creo que es muy importante, o sea, te lo digo por la experiencia. Yo hace años, cuando charlaba con mis amigos de este tipo de cosas, pues poco menos que se reían de mí, ¿no? Decían, no, Satoshi Nakamoto, ese quién es y tal. Pues básicamente una historia que creo que es muy importante saber los orígenes de Bitcoin, ¿no? Cómo surgió dentro del movimiento cyberpunk. Y esto es un poco lo que sucedió. Esta es la máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial. Y los estados, se dice que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados por tres motivos, ¿no? Para resumiendo, pues la fuerza de los rusos, el dinero de los estadounidenses y la inteligencia de los británicos. Aquí es donde viene la inteligencia de los británicos. Gracias a ellos, bueno, y a los polacos, realmente pobres, que se les olvida en esta historia, que consiguieron robar una de estas máquinas, llevaron esa máquina a Londres, y es una historia que nos enteramos a partir de 1970, cuando se empezaron a desclasificar documentos. Ahí en Bletchley Park, Alan Turing y otros matemáticos consiguieron descifrar la máquina Enigma alemana. Fijaros la ventaja competitiva tan bestial si tú eres capaz de saber al mismo tiempo que un general alemán está dando órdenes a sus tropas, que tú los puedas saber y anteponerte, ¿no? Pues eso, hoy por hoy, este descubrimiento de los británicos dicen que pudo ser vital para que los aliados ganaran la guerra, o cuando menos pudieron recortar 2 o 3 años la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los estados se dieron cuenta de lo importante que era la criptografía, ¿no? Y así surgió en 1952 la NSA en Estados Unidos, muy secreta. No se supo nada de ella hasta 1957. Tenía dos objetivos: encriptar las comunicaciones de Estados Unidos y desencriptar las comunicaciones de los países de su entorno, ¿no?, de cualquier país. Y así que toda la criptografía iba a estar en manos de los estados. De hecho, en Estados Unidos, muchos de los proyectos o muchos de los estudios que se hicieron de criptografía después de la Segunda Guerra Mundial, tiempo después la NSA los consideró secretos de Estado y obligó a todos los que habían comprado esos libros a devolverlos o a exponerse a multas. Y frente a ellos vamos a tener a un grupo de visionarios, de gente, de individuos que en 50 años van a conseguir que este péndulo de la criptografía pasase de un estado absolutamente centralizado y gobernado por los estados a que fuera descentralizado, y que a mediados de los años 90 el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara la criptografía, declarara que era vital para la democracia el derecho que teníamos las personas a la intimidad en nuestras comunicaciones y por tanto a la criptografía. En 50 años, como os digo, este péndulo pasó de un extremo a otro. Y ahora os voy a contar uno de los protagonistas de esta historia. ¿Y por qué os lo quiero contar? Porque yo, como os decía, ¿no?, yo he ido mejorando mucho mis presentaciones en función de la experiencia que tenía con mis amigos, ¿no? Cuando yo les hablaba de Bitcoin, lo maravilloso que era, pues se reían un poco, ¿no?, en el sentido de que, Satoshi Nakamoto, y ese quién es, que no te dejes engañar, ¿no? Y entonces me di cuenta que había que enfocarlo de otro lado.
Y os voy a ir presentando uno de los personajes que han hecho posible toda esta historia. Y nos vamos a remontar a mediados de los años 70. Estos son Diffie y Hellman. Ellos, bueno, básicamente, Diffie era un apasionado de la criptografía y emprendió un viaje a lo largo de todo Estados Unidos para tratar de coger todo lo que se había publicado en torno a la criptografía, pero encontraba que no había prácticamente nada. Lo que os decía, la NSA lo consideraba cuestión de Estado, hasta el extremo de que si tú querías exportar tratados criptográficos, tenían la misma consideración que si querías exportar unos planos de un detonador de un arma nuclear. Hasta este extremo les parecía importante. De hecho, habían ganado una guerra con ellos. Los americanos también, en la Guerra del Pacífico, descodificaron el código púrpura japonés y los dio también una ventaja competitiva. Pues Diffie, en su viaje, conoce a Hellman en Stanford y entre los dos van a crear algo que se utiliza en Bitcoin y en la tecnología blockchain. Hasta entonces, la criptografía se denominaba simétrica o convencional. Es la que conocemos todos básicamente. Nosotros tenemos una clave que te sirve para encriptar y desencriptar un mensaje. Pero eso en el futuro, lo que ellos pensaban es que no iba a ser posible si íbamos a una sociedad donde las telecomunicaciones o los teléfonos móviles o los emails iban a crear, por así decirlo, un canal inseguro de comunicación, ¿no? Una clave simétrica está muy bien para nosotros mismos. Si queremos encriptar nuestro disco duro, solo conocemos nosotros la clave, lo encriptamos y lo desencriptamos. Pero si tenemos que pasar la clave a terceras personas, nos exponemos que esa clave la puedan coger terceros y que no sirva nada. Pues ellos van a ser los inventores de una cosa revolucionaria, que es la criptografía y clave pública. A partir de entonces, lo que parecía algo absolutamente, según para los ortodoxos, una herejía, se ha demostrado que era una fantástica idea, que es dividir las claves en una clave pública y otra privada, y que tú puedas exponer tu clave pública y que cualquier persona la pueda ver, pero solo si tienes la clave privada vas a poder desencriptar el mensaje que te han hecho llegar en la clave pública. Este es Ralph Merkle, que es otro personaje interesantísimo en toda esta historia. A los tres se les considera un poco los padres. Merkle tiene una historia apasionante también, y me gusta contarla porque creo que a veces, cuando no estamos maleados por algo, tenemos una perspectiva mucho más nueva. Merkle era un mago de las matemáticas, le encantaba la ciencia y en su último año de universidad se apuntó a un curso de computación. Y entonces el profesor les expuso, bueno, haz algo de una clave criptográfica, ¿no? Y él, como no tenía ni idea ni había leído los manuales de la criptografía, se le ocurrió una cosa que son los árboles de Merkle. Para poneros un ejemplo, ¿no? Pues imaginar que hay un canal inseguro de comunicación y ya Alice quiere pasarle a Bob un texto. Entonces Merkle propuso hacer una especie de puzzle, es decir, vamos a dividir esto en 100.000 trocitos, cada trocito numerado con una clave. Pasamos los 100.000 trocitos a la otra persona, coge uno por sorteo, me dice 8.814. Yo, como los he pasado, ya sé cuál es la clave de 8.814. ¿Qué ocurre? Que si Eve, la fisgona de toda esta historia, coge las 100.000, tendría que ir uno a uno hasta que era con 8.814. Es decir, era una idea muy original, rompedora, mucho más sofisticado el algoritmo de Diffie y Hellman. Pero con esto os quiero decir que a veces, cuando no estás muy maleado por lo que has estado estudiando durante años, abordas los problemas con una perspectiva completamente distinta y original, y que en muchos casos suele ser rompedora. Bueno, lo gracioso de esto es que no llegaron a suspenderle, pero su profesor le dijo que menuda chapuza. Años después reconoció que se había equivocado. Y estos son otros tres protagonistas interesantísimos de toda esta historia. Eran matemáticos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y querían básicamente que las matemáticas, una aplicación práctica de las matemáticas. Así que cuando Diffie y Hellman publicaron en su revista, en América Científica, su descubrimiento, ellos dijeron, joder, ¿podríamos nosotros utilizar este descubrimiento y aplicar las matemáticas? Y lo hicieron. Y crearon un algoritmo, el RSA, que tiene las iniciales de los tres protagonistas, para la generación de claves, cifrado y descifrado, utilizando funciones unidireccionales y factorización de números primos. O sea, una originalidad bestial, ¿no? Y estas dos personas, o sea, estos dos grupos que os he dicho, son muy importantes en toda esta historia. Estos, lo que os he contado de Alice, Bob, Eve, todos esos personajes que en el mundo de la informática, cuando quieres presentar algo, los vas utilizando, se les debe a estos tres, y en la explicación de su algoritmo son la primera vez que aparecen estos personajes. Y aquí una curiosidad histórica que no me resisto nunca a comentarla. Poneros en mediados de los años 60, ¿vale? Cuando Hellman acababa de llegar a Stanford, cuando
Whitfield empezaba a dar su viaje por Estados Unidos y Merkel ni siquiera estaba en la universidad. En Inglaterra, en lo que era la NSA inglesa, había un funcionario, James Ellis, que descubrió también una cosa parecida que lo llamó cifrado no secreto, y era dividir las claves. Y poco tiempo después, dos compañeros suyos, funcionarios, Cooks y Williamson, descubrieron un algoritmo muy similar al que hicieron los norteamericanos. Pero ¿qué ocurre? Que estos eran funcionarios y entonces a su jefe no le pareció interesante la idea, ¿no? Y la metió en un cajón. Es decir, los británicos tuvieron esta oportunidad antes. Y aquí creo que es un ejemplo maravilloso de cómo funciona la descentralización. Uno de los gurús de la descentralización es de Hook, el inventor de Visa. Si alguno está interesado, recomiendo su libro, One from Many, el nacimiento de la era caótica. Y él un poco te venía a decir que básicamente en 100 años iba a cambiar un poco el panorama de la humanidad y que vendríamos a estar más descentralizados y que vendría desde las bases, ¿no? Porque a veces la jerarquización ahoga la creatividad de las bases. Cuando Hook descubrió Bitcoin en 2015, se quedó absolutamente fascinado y vino a decir algo así como que yo escribí mi libro en el 2000 porque no existía Bitcoin, si no hubiera dicho que no tardaríamos ni 100 años, que esto va a ser mucho antes de lo que nos creemos. A ver. Y así llegamos a dos movimientos importantes, ¿vale? Que son los inspiradores, vieron primero lo que es el hacktivismo y luego el cyberpunk, los cyberpunks. Básicamente querían estos facilitar la comunicación segura entre personas, la libertad de expresión y la crítica sin temor a represalia gracias al anonimato. La tecnología, beneficio de la humanidad, y el más conocido de los hacktivistas es Demento, que publica su manuscrito La conciencia de un hacker en 1986, donde viene un poco, dice, sí, soy un criminal, mi crimen es la curiosidad y trata de justificar las acciones de los hackers en ese sentido. Y luego un poquito más tarde ya vienen los cyberpunks, inspirados por las personas que os he dicho y que tenían, también abogaban por la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad y la criptografía como herramientas, ¿no? Y dar un paso más allá. Se empiezan a organizar. En 1990 se funda la Electronic Frontier Foundation y empiezan a dar guerra, por lo que os decía, ese péndulo de la criptografía que lo tenía el monopolio de la NSA. En Estados Unidos hay una ley, la Freedom of Information Act, que tienes el derecho como ciudadano que a los 25 años cualquier documento clasificado se desclasifique. Y ellos poco a poco fueron recurriendo a los tribunales para obligar a descodificar, a desclasificar todos los documentos criptográficos que habían publicado